pero había gente, de hecho, había, bueno, voy a decirlo, Diego Castro dijo que lo que hiciera falta y ponía él. Y sí que si no se llegaba, que lo ponía él. Y ya está. O sea, ya está. Y eso demuestra un poquitín pues la calidad humana de Manolo. Yo estoy, a ver, lo que hablo estoy de ver y es que lo hablé yo con mucha gente. Claro, como decía antes Rafa, como entrenador tenía sus cosas también, que te gustábamos. De hecho, Abelardo, como entrenador, es mucho más entrenador de lo que va a ser, de lo que fue Manolo. Pero sin embargo, lo que le faltó a Abelardo, que luego lo haremos durante varios meses de competición, es tener el carisma en el vestuario para hacerlos levantar, como hizo en los últimos partidos, que y el equipo salió adelante. Eso que hacía, ese punch de Manolo. Preciado no necesitó coaching. Bueno, por ejemplo. Si entra un coaching en la época de Preciado al vestuario, seguramente estaría ahí con una libreta y un boli aprendiendo, seguramente. Pero, y ya para acabar, por lo menos por mi parte, con este tema de Manolo. En los últimos 15 años, ¿quién ha sido el único que ha defendido con orgullo el Sporting de Gijón, el nombre del Sporting públicamente, quitando en un campo de fútbol? Se han reído de nosotros con el tema de aquello que pasó cuando la COPE, que por 4 tonterías nos callamos la boca, nos llamaron de todo. Nos han reído de nosotros públicamente. Hacen lo que quieren con nosotros. Estamos sancionados, seguimos haciéndole las pelotas. Aún es el día de hoy que, aunque no pertenezcan al Sporting, seguimos yendo a comer con los que nos quisieron putear continuamente y salimos en las fotos a mano derecha. Y sin embargo, el único que se atrevió en su día a defender al Sporting ante un dios en ese momento por la prensa española fue Manolo Preciado. Cuando el señor este que está ahora por el, no sé, ya no sé por dónde está, porque como ya lleva, no fichó por el Manchester ahora. Yo creo que fichó por el Manchester, que está en el Manchester. El United. Sí, no, eso se dedican al que lleva viviendo de rentas varios años ya, se atrevió a insultar el nombre del Sporting. El único que salió a defenderlo fue Manolo Preciado. Cualquiera que se digne de ser sportinguista, aunque solo sea por detalles como ese, debería de sentirse humillado al hacer ciertos comentarios, pero bueno, es lo que tiene la sidra, que sienta bastante mal. O sea que depende del palo. Depende del palo. Sí, no, y si no se sabe mesiar. Eso por supuesto. Eso es básico. Tommy, buenas noches. Buenas noches. Yo a Rubén le digo que esas grabaciones que las suba a Dropbox, a Drive, que haga copia de un disco duro externo y vamos, porque eso no se puede tener solo en un ordenador. Yo hoy, cuando estás apijotado en el día que vives, que tal, y empiezas a mirar por las redes sociales y por tal, y lo primero que ves es que nombran que hace 4 años de la muerte de Preciado, con lo cual ya te asimilas en el 6 de junio famoso, y a mí lo que me hacía pensar era una persona como Preciado que 4 años después siga teniendo la importancia que sigue teniendo, no solo en Gijón sino en el resto de sitios, y que nos acordamos muchas veces de, por ejemplo, en los momentos de esta temporada que veíamos el equipo bajo, de si tuviéramos un motivador como Preciado, si tuviéramos no sé qué, una persona que dejó esa huella, era un grande. O sea, era un grande. Que 4 años después, lo primero que veas en el Twitter es hoy hace 4 años de la muerte de Preciado. Solo faltaba que Google cambiara el logotipo de Google y pusiera también ahí la imagen, porque otras veces no te das cuenta de si exactamente es el día 6, no lo asocias con lo que tal, pero según entras a mirar qué fue lo que pasó, las noticias y tal, y lo primero que ves eso, dices, una persona que dejó esa huella no puede tener ningún reproche en el sportingismo. Vamos, un grande que dejó huella importante. La huella es eterna, eso está claro. Susana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí poco más me queda ya que añadir, después de todo lo que habéis dicho los que estáis en la mesa. Únicamente me sorprendió por primera vez en estos 4 años, el Sporting es la primera vez que hace una reseña en la red social en cuanto a refiriéndose al aniversario de la muerte de Manolo Preciado. Me sorprendió gratamente, no sé de quién fue el tema, no sé, bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que llega más bien tarde, pero bueno, ahí está el tema. Y bueno, es que después de los motivos que os habéis puesto, yo quería comentar un tema, pero ya no sé si no pega mucho aquí. Entonces más tarde igual, ¿no? Bueno, era por el... Bueno, es que no tiene nada que ver con el Sporting tampoco. Entonces, al final, en ruegos y preguntas.
Esto es rincón sportinguista. Susana, te vamos a Ya, coger hombre. una frase tuya. No es por eso, quería hacer referencia a un equipo asturiano, que es de donde salen los Johnnys y los Castros y demás, que está pasando apuros, que es el Santiago de ayer, está a punto de desaparecer, están haciendo varias iniciativas. A mí me pedían que, por favor, que si le podía decir al Sporting de jugar un amistoso para poder recaudar dinero. Claro, evidentemente yo les dije que yo soy una aficionada, yo lo único que puedo hacer es comentarlo aquí. Si lo escucha alguien del Sporting, pues ojalá tenga a bien ayudarles. Y bueno, tienen Twitter y están abiertos a todo tipo de iniciativas. Así que si alguien quiere echarles una mano o se le ocurre alguna idea que les ayude a sacar dinero para poder... Estaría bien un partido tipo derbi, que sería jugar como, por ejemplo, ahora contra el Beriña, una cosina así. Bueno, a ver, son un equipo modesto, están en primera regional y es una pena que desaparezcan estos equipos porque en realidad... Es un histórico, sí. Sí, es un histórico y además jugó Copa del Rey. Que lo de siempre, será otro equipo pues manejado por incompetentes de tamaño regional, no profesional, que porque al final esos equipos pues sobreviven como pueden, pero no son equipos comprados como el Colunga, Everio. Efectivamente, pero cuando, mira, a mí tocóme colaborar con amigos míos en los años 90, 80 y pico, 90, que llevaron el Colunga, porque el Colunga moría y como siempre, pues los que llevaban la comisión de fiestas y los que no sé qué, o sea, los 4 o 5 que hacen algo en los pueblos. Comisión, qué palabra más bien traída para el fútbol, Pues también tocó yo llevar el Colunga y tal, y es jodidísimo, o sea, parece que está todo en contra de esos equipos, porque desde los horarios del fútbol profesional a los que no, ellos luego salen no sé qué fantasma y di que no pueden hacer una rifa porque la rifa y un juego de no sé, o sea, son cosas tan despropósitos tan grandes que parece que está hecho adrede para acabar con ellos. Entonces a lo mejor dígotelo porque dijiste que a lo mejor eran unos incompetentes a nivel de tal y a lo mejor los probes hicieron todo lo que pudieron y más, que o no, no tengo ni idea, no eso, pero que es posible haciendo todo lo que puedes y más y no poder salvarlo porque al final, claro, no sé, al final van 30 personas al campo. Hombre, teniendo en cuenta que son 4.000 habitantes. Hombre, Colunga, vamos a ver, Colunga todo el concejo tiene 4.000 habitantes y estamos en tercera dándolo todo, ojo, yo no quiero decir nada, pero yo la única cosa que me queda con el Colunga, cago en mi manto, y que fueron 2 añinos, hombre, 2 añinos y hubiéramos tenido al Oviedo jugando en Santiago. eso no habría ni... Bueno, me iría ya. O sea, salgo del Santianes y mi molo ahí delante. Pues te quiero contar que mi propio abuelo no pudo ver jugar al Oviedo en Campos Ceares. Claro, ¿ves? Pero bueno, estaba allí presente. Bueno, vamos al área de analizar lo que fue esta temporada de auténtica locura desde el verano, porque si este verano está siendo, ahora mismo por tema de fichajes, un auténtico manicomio, el verano pasado después del ascenso, cuando ya se tranquilizó el tema, cuando aparecieron los 400 y pico mil euros que no habían aparecido en su momento, y con sanciones y demás, ya el verano empezó ya con tintes muy dramáticos de no poder formar un equipo en condiciones plenamente para competir. Bueno, hay una realidad formada a partir de esa noticia, que es el momento en el que se le hiela la sangre al sportingismo en general, cuando empiezan a salir los asuntos que fuimos además confirmando poco a poco, como si fuera un serial, ¿no? No sabíamos en qué consistía la sanción, nos fuimos enterando sobre la marcha. Yo de todos modos os confieso que no soy la persona indicada para valorar eso, porque... para valorar hasta qué punto se puede hablar de una machada del Sporting esta temporada por las circunstancias con las que tuvo que competir, que evidentemente fueron difíciles, porque bueno, yo soy de los 4 chiflados que hay en Gijón, que me tiré un tiempo antes hablando de las posibilidades que tenía esta generación de jugadores que había reunido el Sporting desde hace un par de años, ya en la época última de Sandoval, aunque no se aprovechó debidamente. Y bueno, yo casi lo entendí como una pequeña apuesta personal, el comprobar hasta dónde era capaz de llegar este equipo con todas las barreras
que le ponían desde fuera y desde dentro, porque bueno, no hay que olvidar también que sí, el malo de la película es Tebas y sus extrañas sanciones sin escribir en ningún papel, pero claro, todas las causas las sabemos todos, por qué el Sporting no pudo hacer fichajes estos 2 últimos años, que fue por la gestión escandalosamente catastrófica que se hizo desde dentro del club. Esto creo que ya el propio club tácitamente lo ha llegado a reconocer más tarde que pronto, pero lo ha llegado a reconocer. Entonces, para mí este año ha sido más que un milagro, más que una hazaña, más que una temporada gloriosa por lo que se consiguió, con las dificultades que se consiguió, para mí fue una satisfacción personal el saber que la plantilla que tenía el Sporting, con 3 retoques de 3 jugadores sin ningún tipo de experiencia, con calidad, uno muchísima, otro mucha y otro, bueno, suficiente a mi juicio para jugar en Primera División, pues lo que se consiguió con esos mimbres y con una plantilla que para mí el regusto amargo que me queda ahora es que después de haber celebrado la permanencia como si fuera, como lo que fue, como un gran éxito, pues han pasado 15 días, ya ha pasado un poco más, pero ya a la 1 o 2 semanas, pues ya sabíamos que este sueño iba a ser como la Cenicienta, que iba a hacer plop y que iban a empezar a marcharse la gente. Al final alguien comentó por ahí por Twitter un día de estos que esto parecía Gran Hermano y que todos los días nominaban a uno. Bueno, pues se fueron marchando y nos hemos quedado sin la mitad de esos jugadores que yo gané mi apuesta personal conmigo mismo, que eran capaces de estar en Primera División, y que si esta plantilla no se hubiera desintegrado, yo hubiera doblado la apuesta para la temporada que viene, porque hubiera sido capaz de apostar que también se iba a mantener el equipo y sin esperar rebotes de última hora. Porque además el Sporting históricamente, el gran Sporting que de Vicente Miera y demás, eran mucha gente de la casa, y los que te venían de fuera eran jugadores que te subían el nivel más o menos, pero te lo subían. De hecho, el Sporting al final contó con 3 jugadores, yo creo que Rafa lo definió perfectamente. Mascarell, para primera cumplía. A mí me gustaban más otros jugadores, pero eso ya es cosa del entrenador. Hailuch es un crío, pero que te subió el nivel del equipo, te lo subió sí o sí, y luego Sanabria era un delanterazo que también te subió el nivel del equipo, con lo cual ayudó a este bloque a mejorar. Rubén, ¿cómo lo ves tú el tema este? Yo creo que al final se fichó, afortunadamente por no poder fichar, se pudo apostar por algo que, por ejemplo, fíjate, pues eso lo hace el Arsenal todas las temporadas, de fichar gente joven, con calidad, y mantener un bloque que aquí, yo perdóname, antes de que hable Rubén, que seguro que tiene mucho que contar, creo que uno de los grandes secretos del éxito del Sporting en estas 2 últimas temporadas, curiosamente, sarcásticamente diría yo, es que el Sporting no pudo hacer fichajes, que se tuvo que arreglar como pudo, y al final resultó que los que decíamos que aquí había una generación de futbolistas como no la tenía el Sporting en los últimos 25 años, precisamente cuando Abelardo empezaba a jugar al fútbol en el Sporting, los que apostábamos por eso teníamos razón, porque ¿qué pasa si hace 2 años hay vía libre para fichar y traemos los 8, 9, 10 jugadores que hay que traer ahora? Pues no hubiera sido lo mismo. A lo mejor el equipo hubiera quedado mejor, hubiera subido igual o se hubiera mantenido igual, pero este fue el equipo que consiguió primero subir en una temporada antológica, porque fíjate cómo acabó la temporada en Segunda División este sábado, la puntuación del líder, del campeón de Liga, la puntuación del segundo que sube y la que va a tener el tercero. Lo que hizo el Sporting el año pasado perdiendo 2 partidos, y luego esta temporada con todos los problemas y limitaciones, pues yo creo que con una cosa muy meritoria, porque es que el último mes del equipo fue un mes que no se ha comentado lo suficiente, pero a mí me ha parecido absolutamente sobresaliente. La mitad de Gijón decíamos que después de venir de Málaga el equipo tenía un pie en segunda, venían todos los cocos, el Atlético de Madrid, el Sevilla y tal, y el equipo se salvó, con una ayudita del Betis, pero se salvó. Vamos a ver, yo creo que hay algo, no sé si llamarlo divino o las meigas que dirían los gallegos, pero lo que decía Rafa, ¿no? En un momento en el que el club está a punto de desaparecer, bueno, pues curiosamente se da la circunstancia de que tienes a un puñado de futbolistas con una calidad por encima de lo normal en los últimos 20-25 años, que consiguen un ascenso que, bueno, como bien escribió
Pablo Gómez en su libro es del Sporting de los récords, y ese récord yo creo que va a perdurar durante mucho tiempo en segunda, de solo perder 2 partidos, el número de partidos consecutivos sin conocer la derrota, etcétera, y que ese equipo que prácticamente sin experiencia en fútbol profesional consiguió pasar de segunda B a competir en segunda y ascender, logra una permanencia en primera con el refuerzo, entre comillas, de 3 jugadores cedidos. Yo estoy seguro que si hubiese podido fichar no se hubiese rendido así, eso, vamos, estoy totalmente seguro, pero también hay algo divino.